Hola mi gente, en esta oportunidad voy a explicar el solucionario del curso de electricidad 2020. Los temas que ingresaron a este examen fueron los siguientes: cálculo de nodos, ramas y lazos, cálculo de corriente por mallas y por último, cálculo del equivalente de Thevenin. El que le habla es el ingeniero Mauricio Salinas y estoy a cargo de la explicación del solucionario de electricidad. ¿Ok? Entonces pasamos al primer ejercicio que dice así. Para el circuito mostrado en la figura, indicar cuántos nodos, ramas y lazos existen. Entonces tenemos este circuito. Lo primero que tienes que hacer es pasarlo a una red muerta. ¿Cómo es una red muerta? Tenemos que sacar todas las fuentes de voltaje y corriente. Ojo, no se saca por sacar. ¿Qué pasa con la fuente de voltaje? Se convierte en cortocircuito, ¿ok? Y si es cortocircuito, en forma vulgar, ¿cómo se convierte? En cable. Mientras que la fuente de corriente es un circuito abierto, ¿sí? Se sale del circuito. Entonces la pregunta sería, ¿cómo quedaría mi red muerta? Ahí está. Quedaría de la siguiente manera: sin fuente de corriente y sin fuente de voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como segundo paso es colocar los nombres a mis nodos. Ahora, esto es un nodo, esto es otro nodo que va al mismo punto, de mi punto tierra. Entonces a este nodo voy a llamarle A, ¿ok? Ya está, ya lo llamé A. Y a este otro punto le llamo B, que es mi punto tierra. Entonces mejor le pongo B al punto tierra. Ok, este nodo A, ¿para dónde va? ¿Para este punto tierra? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces este punto tierra, ¿cómo le hemos llamado? B. Si le colocamos un B. Vamos por esta parte, por esta rama. Del nodo A, ¿a dónde va? Al punto tierra, ¿no? Entonces se llamaría B. Entonces, ¿cómo dibujamos este circuito en una red muerta? Ahí está. ¿Por qué lo dibujo así? Porque mi A se va hacia B por esta dirección. Mi A se va hacia B por esta dirección. Y mi A se va hacia B por esa dirección. Entonces, con este pequeño circuito, ya sin componentes ni resistencia, ni fuente de voltaje, ni de corriente, se va a hallar el número de nodos, ramas y lazos, ¿ok? Entonces, como le dije hace un momento, ¿quién es mi nodo? Mi A, ¿no? Mi punto A. ¿Quién es mi otro nodo? Mi punto B. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? 2. Ahora, ¿cuántas ramas tenemos? 1, 2 y 3. Ramas tenemos 3. ¿Cómo se hallan los lazos? Son las mallitas que vemos aquí. ¿Ok? 1, 2. Entonces tenemos 2 lazos. Eso sería la respuesta. ¿Quieres comprobarlo? Entonces aplicamos la siguiente fórmula. L de lazos, B de ramas, N de nodos más 1. Esta es una fórmula de cómo calcular el número de lazos. ¿Cuántas ramas tenemos? 3. Menos el nodo, 2. 3 menos 2, 1. Más 1, 2. Tenemos lazos número 2. Entonces, eso sería cómo comprobar el número de lazos para obtener nodos y las ramas, ¿no? Entonces, esto sería la solución para el problema 1. Pasamos para el problema 2. Nos dice así: determinar cada una de las corrientes en las ramas del circuito mostrado y la potencia generada en cada una de las fuentes. Te piden la potencia de las fuentes. Entonces sabemos que la potencia en una fuente es el voltaje por la corriente que circula por ese voltaje, ¿no? O por ese fuente de voltios, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos 3 corrientes, I1, I2 y 3. Por ahora nos vamos a olvidar de estas 3 corrientes, ¿ya? Nos olvidamos, no lo miren. Y le vamos a implementar 2 corrientes más, que es corriente por malla. I' y prima 2, ¿ok? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Las ecuaciones de mallas. Primero nos fijamos en esta malla. ¿Qué nos dicen esta malla? 10 es igual a 10 por la corriente I' menos 8 por la corriente I'2. ¿Por qué nos dan esta ecuación? Este 10 es por la suma de voltajes en esa malla. Si nos fijamos en esta malla, solamente tenemos un voltaje, que es 10. Pero ¿cómo sabemos si más o menos?
Es más, ¿por qué? Porque esta corriente del sentido sale por el sentido más, por el signo más, disculpe. Sale por acá, por esto es más 10. Igual a toda la resistencia que pasa por esta malla por su corriente. 2 más 8, 10. 10 por la corriente y prima, tenemos 10 y prima. ¿Ok? ¿Por qué le pongo menos 8 y prima 2? Porque sabemos que esta resistencia circula dos corrientes. I' 1 y a la vez I' 2. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Que I' 2 pasa en sentido contrario de la corriente I' 1. Por esta razón se le resta la resistencia 8 por la corriente que pasa en su sentido contrario. ¿Ok? Acuérdense, si una resistencia pasan dos corrientes, entonces si van esas dos corrientes en sentido contrario, se van a restar. Y si van en el mismo sentido, se van a sumar. ¿Ok? A ver, pasamos con la siguiente ecuación, o malla. Acá está. Fíjense ahora aquí. ¿Qué nos están diciendo? 6 igual a menos 8i' más 12i' 2. ¿Por qué es más 6? Como le dije hace un momento. Fijamos por dónde sale la corriente. Sale por el más. Por eso le pongo más 6. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le pongo menos 8i' 1 más 12i' 2? Vamos por acá primero. ¿Por qué más 12i' 2? Porque tengo que sumar toda la resistencia que hay en esta malla por la corriente I' 2. ¿Ok? Entonces, 8 más 4, 12. 12 por la corriente, 12i' 2. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿por qué le pongo menos 8i'? Como le dije en la ecuación anterior. Esta resistencia de 8 circulan dos corrientes. Entonces, le vamos a restar por la corriente de la anterior malla, que sería menos 8, que es la resistencia, por la corriente I'. Entonces, hay una fórmula. Dos variables, dos ecuaciones. Dos variables que son mis corrientes I'1 y I'2. Y tenemos dos ecuaciones. Entonces, ya no hay más ecuaciones. Entonces, cerramos. Ya. Ahora, ¿qué haces? Tienes varias formas de cómo calcular las corrientes. Bien, reemplazas una en cada uno y eliminas uno y luego lo reemplazas en otra corriente. Otro que hagas por matrices. Y por último, la calculadora. Por donde sea que calcules, vas a tener que tu corriente I' vale 3 amperios. I' 2, 2.5 amperios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reemplazar a las corrientes que nos están dando en el circuito originalmente. ¿Cuáles? I1, I2, I3, ¿no? Entonces, I1 circula por esta rama, ¿sí o no? Como están viendo. Pasa por la resistencia R1. Pero a la vez, I' también pasa por aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que mi corriente 1 es igual a mi corriente prima, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale mi corriente 1? 3 amperios. ¿Cuánto vale mi corriente 2? Mira, justo mi corriente 2 pasa por esta zona, ¿no? Por mi resistencia 2. Pero va de arriba hacia abajo. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar esta corriente I2, lo colocas acá, y lo igualas. ¿A quién vas a igualar? A la resta de estos dos. ¿Por qué la resta? Porque pasan de sentido contrario. Pero la pregunta es, ¿por qué le pongo I'1 primero y no el I' 2? ¿Por qué? Porque I'1 va al mismo sentido de la corriente I2. Por esta razón se le resta el que va al contrario. ¿Entienden? A ver, vamos a repetir. Mi corriente I2 va de arriba hacia abajo. Entonces lo igualas a estas dos corrientes, ¿no? Obviamente si es diferencia o es la suma, dependiendo. En este caso es la diferencia. ¿Por qué? Porque la corriente I1 va diferente a la corriente 2. En el mismo caso que la corriente I'2 va diferente a la corriente I'1. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso mi corriente I' va primero. ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido de mi corriente I2. Por esta razón le pongo primero. Y le restamos porque va a su contrario, ¿no? ¿Ok? Entonces nos da un valor de 0.5 o 500 miliamperios. Si restamos la corriente I'1 y luego con menos la corriente I'2. Y tenemos este resultado. ¿Cómo tenemos la I3? I3 es igual a mi corriente I'2 porque los dos circulan por el mismo lado, ¿no? Ahí está. Entonces mi corriente I3 vale mi I'2. Igual a 2.5 amperios. Entonces ya tenemos todas las corrientes. ¿Qué más nos piden? La potencia generada en cada una de las fuentes. Correcto. Entonces, si calculamos la potencia del voltaje de 10 voltios, es V por la corriente que circula,
¿Qué corriente circula por ahí? I', ¿no? Por esto le pongo I' aquí. Sería voltaje 10, obviamente vale 10 voltios, por la corriente I'. ¿Cuánto vale la corriente I'? 3. 10 por 3, 30 vatios. Vatios, ¿ok? Entonces pasamos para la potencia generada en la fuente 6. Es el mismo procedimiento, ¿no? Voltaje 6 y la corriente que circula por ahí es la I'2 o la corriente I3. No hay ningún problema, los dos son iguales. Sería 6 por 2.5, sale 15 vatios. Esta sería la solución para este ejercicio. Nos vamos para el tercero. Bueno, antes de pasar al tercero, me había olvidado que acá estoy comprobando mediante el programa Multisim 14.2, es el casi último, o es el último si no me equivoco. Y acá le estoy demostrando que mi corriente I1 vale 3, mi corriente que pasa por acá I2 vale 500 miliamperios y mi corriente I3 vale 2.5. Así acá estoy comprobando la solución que le estoy explicando anteriormente. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, que dice así: para el circuito mostrado, determinar la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin entre los terminales A y B del circuito. Cuando nos piden tensión de Thevenin, obviamente que es voltaje de Thevenin. Ahora nos hablan de un método de Thevenin. Entonces, este Thevenin tiene un equivalente. ¿Cuál es ese equivalente? Es el voltaje Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin. Recuerden que esto sí existe. Voltaje en serie con una resistencia. Si ustedes encuentran voltaje en paralelo con resistencia, no puede ser. Eso se le llama rinse. Ya, ese es otro tema que voy a explicar en otro video. ¿Ok? Pero la forma correcta en conectar es un voltaje, fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Ok? Entonces, este es el circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo se halla la resistencia de Thevenin? Las fuentes de voltaje serán cortocircuito. Si es cortocircuito, ¿qué estamos diciendo? Que es cable, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se halla el voltaje Thevenin? Por mallas. Es algo simple, por mallas. Una malla por aquí, otra malla por acá y otra malla por acá, ¿no? Para obtener el voltaje Thevenin es entre A y B. ¿Ok? A y B. Entonces nos está diciendo que el voltaje total sería el voltaje de la fuente 12 más el voltaje de la resistencia 2. Entonces es lo que tenemos que hallar para determinar el voltaje de Thevenin. Ahora, primero vamos a calcular la resistencia Thevenin, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia Thevenin? Cortocircuito a todas las fuentes. ¿Cómo es eso? Ahí está, cable, cable y cable. Yo he puesto un círculo con puntos así punteadas. Esta red, por la forma como yo lo veo, es un delta. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir el número de mallas? Es transformando esto de aquí, ¿no? Entonces, para esto tengo que aplicar una transformación que es de delta a estrella. ¿Ok? Entonces, para esto aplicamos lo siguiente. Ahí está. De mi delta que tenía aquí, lo pasamos a estrella. ¿Ok? Entonces, eliminando las siguientes resistencias. Entonces, pero yo no he dicho algo. ¿Cuál es la misión de la resistencia de Thevenin? Es sacar la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Ok? Por eso estoy reduciendo de la siguiente manera. Elimino esta resistencia y esta. ¿Por qué? Porque ya estoy convirtiendo de mi delta a estrella. ¿Ok? Entonces tengo que calcular el valor de RA, que ya se coloca de esta manera, mi resistencia RB y mi RC. ¿Ok? Entonces ya eliminé estas tres resistencias, pero todavía no tengo que eliminarla porque tengo que calcularla, RA, RB y RC. ¿Cómo? RA, porque es 6 por 2 sobre la suma de toda la resistencia. Esa es la fórmula que tiene para transformar de delta a estrella. 6 por 2, 6 por 2 sobre toda la suma de las resistencias, vale mi RA. Yo quiero mi RB, acá está, RB 2 por 6 sobre la suma de todas las resistencias. Y RC es 6 por 6 sobre toda la suma de las resistencias. Entonces ya tengo mi valor de RA, RB y RC.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir reduciendo, ¿sí o no? Aplicando de repente serie, paralelo, qué sé yo. O de repente hay que transformar otra vez. No se sabe. Pero nos fijamos en el circuito. ¿Qué tenemos en el circuito? Que estas dos resistencias están en serie, ¿sí o no? Estas dos también están en serie. ¿Y qué pasa con estas dos? ¿Se encuentran en paralelo? Entonces vamos a reducir, quedando en toda esta rama una sola resistencia. Ahí está, R. ¿Cuánto vale R? Las dos resistencias que estaban en serie, paralelo con estas dos resistencias que estaban en serie. Y estas dos se encuentran en paralelo, ¿no? Como les expliqué hace un ratito. Entonces mi valor de resistencia vale 2.14 ohmios. ¿Ok? Entonces esta resistencia de R está en serie, se encuentra en serie con la resistencia RB. Entonces, si está en serie, ¿cómo quedaría con esta resistencia? En paralelo. Muy bien. Entonces, si se encuentra en paralelo, eso sería mi resistencia de Thevenin, ¿no? Mi 2.14 de mi R más mi RB, que vale 0.86, paralelo con la resistencia 2. ¿Cuánto sale? 1.2 ohmios. Ese sería el valor de la resistencia de Thevenin o la resistencia entre los terminales A y B, equivalente a 1.2. Entonces a continuación le voy a demostrar en el multisync que sale esta respuesta. Ahí está. ¿Qué he hecho yo en el multisync? Es apagar las fuentes y calcular la resistencia de equivalente de todo este circuito, que vale 1.2 ohmios, tal como nos sale en ejercicio, ¿no? ¿Ok? Entonces acá lo estoy comprobando cómo sale en forma matemática y cómo sale en el simulado, ¿no? Entonces pasamos allá del voltaje Thevenin. ¿Cómo es el voltaje Thevenin? Miren, acá yo ya he transformado. Acá ya no hay ningún problema, ¿ya? Acá ya le transformé de delta a estrella, ¿ok? Para minimizar una malla al menos, ¿no? Porque más malla es más trabajoso, es más ecuaciones. Entonces como ya he transformado, de 3 mallas tengo 2 mallitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aplico el sentido de la corriente, ¿no? I1 y corriente I2. Pero ¿cuál es mi objetivo? Es calcular el voltaje de Thevenin, que es igual a mi voltaje de mi terminal A hasta mi terminal B. En pocas palabras, mi voltaje de la fuente 12 más mi voltaje de la resistencia 2. ¿Ok? Entonces, aplicamos las mallas. Ahí está. ¿Por qué le pongo 12 más 12 igual a 11.46 por la corriente I1 menos 8.57 por la corriente I2? ¿Por qué? Porque yo le dije que en la parte de izquierda son la suma de todas las fuentes. A ver, sale por acá, ¿no? Más 12. Más 12 sale 24. Por esta razón es 12 más 12, ¿no? Porque sale por el 12 positivo y por el 12 positivo. ¿Por qué 11.43 corriente I1? Porque sumas todas las resistencias en esta malla. 2 más 0.86 más 2.57 más 6. ¿Cuánto sale? 11.46 por la corriente I1 que circula por esta malla. Menos. ¿Por qué el menos? Porque estas dos resistencias que están acá, que están en serie, circula otra corriente que pasa en el sentido contrario. Por esta razón se le resta y se le suma a estas dos resistencias que están en serie. ¿Ok? Entonces, el mismo procedimiento hacemos para la siguiente ecuación. ¿Por qué menos 12 igual a menos 8.57 corriente I1 más 11.43 corriente I2? ¿Por qué? Porque si vamos por acá el sentido, sale por el menos. Viene por acá y sale por el menos. Por esta razón le pongo menos 12 igual a ¿quién? Empezamos por esa de acá, ¿ya? En esta malla tenemos la suma de todas las resistencias. 6 más 2.57 más 0.86 más 2. Sumas todo esto y obtienes el 11 más 43 corriente I2. ¿Ok? ¿Por qué le pongo menos 8.57 corriente I1? Por la misma razón que le dije anteriormente, ¿no? Que esta rama pasa otra corriente que va en el sentido contrario de la corriente I2. Por esta razón le resto 8.57 por la corriente I1. Dos variables, dos ecuaciones. Entonces cerramos, ya no más ecuaciones. Lo calculas por matrices, o lo reemplazas, o por último usas la calculadora. Y vas a tener la siguiente respuesta.
que mi corriente I1 vale 1.2 amperios. Mi corriente I2 vale menos 1.2 amperios. En conclusión, ¿qué me importa a mí? La corriente I2. ¿Por qué la corriente I2? Porque circula por mi resistencia de 2 ohmios. Ya no me importa me importa la resistencia de 2 ohmios. ¿Qué corriente circula? Circula menos 1.2 amperios. Entonces, reemplazando el voltaje Thevenin o el voltaje en los terminales A y B es igual a 12, porque vale la fuente, vale 12 voltios, más la resistencia por corriente. ¿Cuánto vale la resistencia? 2. ¿Cuánto vale la corriente? Menos 1.2. ¿Cuánto vale el voltaje? 9.6 voltios. Entonces ya calculé mi voltaje Thevenin. ¿Quieren que lo demuestre? Lo voy a demostrar. A ver. Ahí está. Puse en paralelo entre este terminal, que es A, y el terminal B, lo que hice medir en voltaje continuo, ¿no? Estamos hablando en circuitos continuos. Y sale 9.6 voltios. Por esta razón, estoy comprobando que mi solución que he hecho yo en todo el examen está comprobado que sale correctamente. ¿Ok? Si te ha gustado mi video, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta la próxima.